Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al verso 3. El título de este mensaje del día de hoy es El engaño de los falsos profetas y maestros. Vamos a ver de qué se trata esto. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al verso 3. Y luego la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Amén. Y bendiga su pueblo. Amén. Y añada bendición a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy por hoy tenemos que visualizar los contextos históricos de esta palabra para poder tener una perspectiva del mensaje que se quiere transmitir a nuestra generación, tomando en cuenta una plataforma que se mueve, vamos a llamarlo en 3 tiempos, pero en 2 tiempos también. Una plataforma, pasado, presente y futuro. Gloria a Dios. Cuando comenzamos a leer el versículo 1, en el cual nos dice, pero hubo también, nos está hablando de un tiempo pasado, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Nos está hablando de un ministerio, un ministerio extraordinario como es el ministerio profético. Y dice, como habrá también, y nos está hablando del futuro, como habrá también entre vosotros falsos maestros. Así como hubo falsos profetas en el tiempo antiguo, también habrá en el futuro falsos maestros. Y me llama mucho la atención de que en el tiempo pasado habla de los profetas, pero en el tiempo futuro no habla de profetas, habla de maestros, habla de otro ministerio. Amén. Ahí se establece un principio, gloria a Dios. Pero cuando nos vamos al presente, pero no al presente de hoy, sino en el momento que se suelta la palabra, cuando Pedro suelta esa palabra en el siglo I, gloria a Dios. Entonces, en ese momento se movía un ministerio también, que era el de maestro. En el tiempo del Señor, ¿ok? Ya el Señor había muerto, había resucitado, estaban los apóstoles en su pleno apogeo, pero ¿qué era lo que se movía ahí? Más que todo, aparte del ministerio apostólico que estaba con una vigencia extraordinaria, porque estaban estableciendo fundamentos, ¿ok? Y la Biblia dice que la iglesia está fundamentada en los profetas y en los apóstoles. Los profetas establecieron un fundamento y los apóstoles también. Gloria a Dios. Pero en una sola, para poder edificar la iglesia, para poder fundamentar la iglesia.
Cuando nosotros nos vamos, vámonos en el tiempo, porque estamos hablando de una plataforma de 3 tiempos, ¿ok? Vámonos en el tiempo y nos vamos a ir al pasado, porque nos está hablando la palabra, pero hubo también falsos profetas. ¿Cuáles fueron esos falsos profetas? ¿Qué fue lo que hicieron esos falsos profetas? Desde Génesis, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, desde Génesis, se empezó a soltar palabra profética. La diferencia es que se estaba estableciendo un fundamento, se estaba estableciendo una palabra, ¿ok?, que iba a quedar para la posteridad, para la enseñanza nuestra. Y era necesario que estos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, establecieran esa palabra revelada de Dios, ¿ok? Entonces, cuando nos vemos desde Génesis, empezamos a ver cómo Dios empieza a revelar su palabra. Y solamente vemos allí, cuando vemos que Enoc vio lo que iba a suceder a lo último. Enoc vio a Cristo con sus santos millares estableciéndose, viniendo aquí a la tierra. Gloria a Dios. Y soltó esa palabra profética. Tal vez nosotros ahora no le damos una connotación a Enoc como profeta, pero él soltó una palabra profética. ¿Ok? Vemos hombres que soltaron palabras proféticas. Abraham, Isaac, Jacob. Cuando Jacob agarró a sus 12 hijos para bendecirlos, estaba profetizando sobre cada uno de ellos. Rubén, tú por haberte metido con mi mujer, gloria a Dios, pareciera que fue desechado. El primogénito. No le salió nada a Rubén. No le salió nada de bendición. Y empieza la bendición de Jacob a profetizarle a Judá. El cetro nunca será quitado. Estaba profetizando. Todavía las 12 tribus no se habían establecido como pueblo, como nación. Y ya Jacob le estaba profetizando. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces se empezó a soltar palabra profética, pero Jacob no era profeta. Jacob no era profeta, pero se empezó a soltar la palabra profética. ¿Ok? Aleluya. Moisés dice que no ha habido un profeta tan grande como Moisés, y Dios dio testimonio de él. Ciertamente habrá profetas en la tierra, y le hablaré a través de visiones y revelaciones, pero no como a mi siervo Moisés, que le hablo de cara a cara. El único que tuvo esa bendición, Gloria. Moisés. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hicieron esos falsos profetas? Porque dice la Biblia, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Estaban los profetas verdaderos que hablaban la palabra de verdad. Hablaban palabra de parte de Dios. No hablaban. Si Dios no hablaba, ellos no hablaban. Si Dios no los enviaba, ellos no iban. Moisés, todos esos hombres le decían a Dios, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Yo no voy. Si tu presencia no va conmigo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estos falsos profetas? Y cuando vamos a la Biblia, en el Antiguo Testamento, gloria a Dios, empezamos a ver a través de Jeremías, gloria a Dios, a su nombre, gloria a Dios. Así como hubo verdaderos profetas, también hubieron falsos profetas. Falsos profetas que hablaron según su emoción, según su corazón, no conforme al corazón de Dios, sino conforme a su corazón. Gloria a Dios. Jeremías 14, ¿cómo dice? Gloria a Dios. Al 16, el 31, al 32,
Me dijo entonces, Yahweh, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visiones mentirosas. Gloria a Dios. Adivinaciones, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Yahweh sobre los profetas, que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada, ni nombre Aleluya. en esta tierra, con Gloria a espada Dios. y con hombres serán consumidos esos profetas. Me dijo entonces Yahweh, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Falsamente. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Vea lo tremendo. Un falso profeta, ¿qué es lo que habla? ¿Qué habla? Visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño de su corazón. 4 cosas hacen los falsos profetas. Y ellos vienen con engaño y dicen, el Señor me envió, el Señor me dijo que te dijera. Gloria a Dios. Así te dice Dios. Así te dice el Señor. Gloria a Dios. Y empiezan y tiran 50 profecías para pegar 2, para pegar una. Es una estadística. Entonces son falsos profetas. Falsos profetas. Mire, en el año 150 después de Cristo, había normas y reglamentos para los profetas, para los supuestos profetas. Allá en Israel, allá en el Medio Oriente, en el cual sostenían, gloria a Dios, que si un profeta venía a una ciudad, tenía que estar un solo día y se tenía que ir. Si estaba 2 días, 3 días, era un falso profeta. Tenía que estar un solo día. Si ese hombre pedía real, decía, era un falso profeta. No podía pedir dinero un profeta porque era falso. Porque Dios en ninguna parte de la Biblia manda a los profetas a pedir real. En ninguna parte. Y eso hace mucha falta hoy en día. Gloria a Dios. Y dice, por tanto, así ha dicho Yahweh sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Cuando en aquel tiempo, cuando se activaba el ministerio profético, cuando Dios levantaba un hombre, lo levantaba cada vez que el pueblo de Israel se desviaba de la verdad de Dios. Cuando el pueblo de Israel empezaba a caminar a espaldas de Dios, inmediatamente Dios levantaba un profeta y lo enviaba a su pueblo, bendito sea Dios, para moverlos, para que se volvieran al camino de Dios, para hacerles ver que estaban caminando fuera de la voluntad de Dios y que estaban desviándose en el pecado. Aleluya. Cada vez que el pueblo de Israel se desviaba, Dios le enviaba un profeta. Y le profetizaba ¿qué? Le profetizaba juicio. Es decir, los profetas cuando hablaban era porque ya Dios había soltado una palabra. Ellos no estaban inventando una palabra. Dios venía y decía, ve y dile a mi pueblo esto, esto y esto. ¿Y qué era lo que hacía el profeta? Repetir lo que Dios ya le había soltado. Gloria a Dios. ¿Y qué era lo que Dios le había soltado? Lo que ya estaba establecido. Ya Dios había establecido las normas, los reglamentos por el cual el pueblo de Israel se tenía que regir. Y cada vez que el pueblo de Israel se desviaba, entonces Dios le mandaba a recordar sus estatutos, sus normas.
Y que si no se volvían al camino de Dios, iba a venir juicio sobre esa nación. Eso era lo que mandaba. Ahora, las predicciones, que es algo muy diferente. Predicción, algo que de repente venía, gloria a Dios. Aleluya. Viene un hambre sobre la tierra. Viene algo sobre esta ciudad. Pero la gran mayoría de la profecía ya estaba establecida por Dios. Y Dios mandaba a los profetas para que el pueblo se volviera a sus caminos. Y que si no se volvían al camino de Dios, iba a venir juicio sobre esa ciudad. A su nombre. A su nombre. De todas las profecías del Antiguo Testamento o de la Biblia, del 100%, un 8% fue predicción. Y un 22% los profetas hablaban sobre lo que Dios ya había establecido. Y de ese 8% de predicción que ya se ha cumplido en su gran mayoría, lo que falta por cumplirse es 1% con el retorno del Mesías, la restauración de Israel. Gloria a Dios. Un 1% es lo que falta nada más. Ya la profecía fue soltada y fue escrita. No podemos ya venir hoy a soltar palabras proféticas sobre algo que ya ha sido establecido. Lo que escrito está. No podemos desviarnos de allí. Ahora, que pueda venir una predicción. Sí. Puede venir una predicción sobre una ciudad, sobre el mundo, sobre lo que pasó con el COVID. Nadie se lo esperó. ¿Dónde estaban los profetas del Señor? Esos que todos los años se la pasaban profetizando. Y viene una gloria sobre ti, viene una bendición, y viene dinero, y viene esto, y viene lo otro. ¿Dónde estaban que no pudieron ver lo que se sobrevenía sobre la tierra? No lo pudieron ver. ¿Por qué? Porque hay que estar en el secreto de Dios, en la habitación secreta de Dios, para poder ver y conocer los secretos de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Ninguno se percató de lo que venía. Y Dios habló. Porque Dios no hará nada sin que antes se lo hable a los profetas, a sus siervos los profetas, se lo revele. Y Dios ya venía hablando de muchos años atrás. Se lo había revelado al pastor David Wilkerson en el año 1984. Gloria a Dios. Pero la gente se olvidó de la profecía. Bendito sea el Señor. Pero nos agarró por sorpresa a todo el mundo. ¿Dónde estaban los profetas? ¿Acaso no era algo para revelar? Algo que venía a cernirse sobre la tierra completa. No era sobre una ciudad. No era sobre un pueblo. Era sobre el mundo entero. Esto tenía que saberlo la iglesia. ¿Y qué pasó? Porque hoy estamos más afanados por la prosperidad. Estamos más afanados por el dinero. Estamos más afanados por el trabajo. Estamos más afanados por nuestras cosas, por nuestros intereses, que por la búsqueda de la revelación de la verdad de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un espíritu de adivinación era lo que tenían esta gente, los profetas. Cuando pedían a los profetas que les profetizaran para ir a la guerra, muchos decían: anda, que Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Y era mentira. Y cuando llamaban al verdadero profeta y le preguntaban: profetiza, dinos algo, iremos a la guerra y Dios nos dará la victoria. Y el hombre decía: sí les va a dar la victoria. Mentira, decía, mentira, dinos la verdad, dinos la verdad. ¿Quieres la verdad? Yo vi al pueblo de Israel esparcido por la tierra,
siendo perseguidos y matados a punta de espada. Esa era la verdad. Ellos no querían la verdad. Ellos querían la mentira. Amaron más la mentira que la verdad. Y por eso la Biblia dice, por cuanto no creyeron a la verdad, Dios permitiría que un espíritu de mentira, un espíritu de engaño entrara en ellos y vivieran engañados. La gente prefiere que lo engañen. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que toda esta gente, estos falsos profetas, hubieron por montones en el antiguo. Gloria a Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Véalo tremendo. Esto es un mensaje para nuestros días, pero poniendo como ejemplo lo que ocurrió en el pasado, lo que estaba pasando en ese momento en el presente y lo que iba a suceder para nosotros hoy. Falsos maestros. Falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías destructoras. Escuche, esto es delicado. Esto es delicado. Habrá y hay hoy en día maestros o falsos maestros que han introducido encubiertamente herejía destructora. Gloria a Dios. Entonces nos seguimos moviendo en esa plataforma del pasado. Los verdaderos profetas eran inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando los profetas hablaban, ninguna palabra que ellos hablaban caía en el suelo. Se cumplía exactamente, porque Dios era el que había hablado. No había hablado el hombre, había hablado Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es el carácter de la profecía? ¿Cuál es el carácter de la profecía? ¿Cómo sabemos cómo debe ser la profecía? La profecía tiene que tener 3 caracteres: edificación, consolación y exhortación. Edificación para llevar a la madurez en Cristo, el avance y el crecimiento espiritual. La edificación de cada uno de nosotros. La consolación para ofrecer ánimo y apoyo en momentos difíciles. Aleluya. La exhortación para hacer volver a alguien a Dios, para reprender o llamar la atención a dejar una conducta incorrecta o el pecado. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Esa es la finalidad de la profecía. Tiene que cumplir estos 3 caracteres: edificación, consolación y exhortación. La gran mayoría de las palabras proféticas que se tiran ahorita pareciera que es de pura bendición. Tu milagro viene de camino. Pero la gran mayoría de los milagros son milagros financieros, son milagros económicos. Gloria a Dios. Tu deuda va a ser pagada por el Señor. Es algo tremendo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vemos entonces cómo en el Antiguo Testamento vemos el ministerio profético moviéndose de una manera sobrenatural, el profético verdadero, sobre una nación y sobre el mundo. ¿Ok? Sobre el mundo. Hasta Juan el Bautista, que la Biblia llama el último profeta de la ley. Juan el Bautista, de los nacidos de mujer en el tiempo de la ley, no hay uno más grande que Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos, el más pequeñito es más grande que Juan el Bautista. Se cierra una dispensación y comienza otra, que es de la gracia. Tenemos que entender qué es cómo está formado, conformado lo que es la dispensación de la gracia. Los profetas en el Antiguo Testamento, el Señor
siempre se refería a los profetas. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a ver, mire cómo dice aquí. Gloria a Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 en adelante dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Aleluya. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas indagaron diligentemente acerca de Cristo, acerca de la gracia, sobre lo que Dios ya había revelado sobre todas estas cosas. A su nombre. Gloria a Dios. La profecía, dice la Biblia, es de libre interpretación. Es para interpretarla, es para escudriñarla, no es para salir corriendo a cumplirla, a ejecutarla. No, porque una palabra profética da dirección. Si a usted le dicen que usted va a ser pastor, una palabra profética, gloria a Dios, no quiere decir que ya usted es el pastor, no. Usted entra entonces en un proceso. Una palabra profética lo que da es dirección. Ya usted sabe a qué ha sido llamado. Y usted entra en un proceso esperando el tiempo de Dios para su cumplimiento. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted sabe cuántas iglesias han sido divididas porque vino un profeta de afuera y agarró a 2 de la iglesia y les dijo: ustedes son pastores. Y llegaron esas personas y agarraron a 50, agarraron a 100 de la iglesia y se la llevaron porque ya yo soy pastor. Y cuando ocurre una división, hay un impacto en el mundo espiritual. Hay un portal que se abre, una puerta que se abre en el mundo espiritual. Y demonios pasan a nuestras ciudades, a nuestras comunidades, a causa de las divisiones, para hacer desastre, porque se le da derecho legal. Gloria a Dios. Porque ese hombre que dividió y se llevó 100 personas y se autodenominó pastor ahora, porque nadie lo ungió como pastor, se autodenominó pastor, ahora es enemigo del otro pastor al que le robó las ovejas. Y las ovejas que se llevó son enemigas de las ovejas que quedaron. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero el profeta habló. Dios lo usa. Es un profeta de Dios. Porque andan tirando palabras de adivinación a donde van. Tienen que hacerse notar. Porque son profetas. Ellos se dicen ser profetas de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. La Biblia dice que cuando un profeta suelta una palabra, la única manera de nosotros saber si es un verdadero profeta o es un falso profeta, tenemos que esperar el cumplimiento. Usted no va a salir a ayudar al profeta a cumplirlo. No, usted tiene que esperar el cumplimiento. Usted tiene que esperar. Y cuando se cumple la palabra, Dios habló a través de ese hombre o de esa mujer. Pero si no se cumple, la Biblia dice, el tal es un falso profeta. No le temáis. Dice la Biblia, no le temáis. Eso quiere decir que a los verdaderos profetas de Dios, cuando un profeta llegaba a una ciudad en Israel, la gente empezaba a temblar. ¿A qué vino este? Seguramente porque cuando un profeta visitaba una ciudad, era porque venía a traer juicio de Dios. Y la gente empezaba a temblar. ¿A qué viniste? Una oportunidad le preguntaron a Samuel cuando fue a ungir al rey David. ¿A qué viniste? No, vine a hacer, gloria a Dios, algunas cosas, pero tranquilo, no se preocupen. No se preocupen. La gente empezó a temblar. Porque un profeta en una ciudad
Cuando Dios movía un profeta a una ciudad, es porque llevaba una palabra fuerte. Por eso los mataban. Oh, dice el lamento de Cristo sobre Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, oh Jerusalén. ¿Cuántas veces quise unirte como la gallina une los polluelos y tú no quisiste? Tú que apedreas a los que te son enviados. Tú que matas a los profetas que te son enviados. Ese era el pueblo de Israel. ¿Por qué los mataban a los profetas? Porque los profetas traían palabra dura, palabra de Dios, juicio de Dios. ¿Y qué hacían? No, vamos a matarlos antes que hablen. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Cuando llegamos al tiempo del Señor, encontramos entonces en los 4 evangelios, usted no ve profetas por allí, sino maestros. El ministerio que estaba allí latente, el ministerio que estaba activo, era el ministerio de maestro. ¿Cómo le llamaban al Señor? Rabí, maestro. Maestro. A los pies de Gamaliel era otro maestro. Todos los que habían alcanzado una madurez espiritual, una altura en conocimiento, un nivel de conocimiento, no solamente de la palabra, sino de la pedagogía para enseñar. Porque la Biblia dice que deberían ser aptos para enseñar. Eran llamados maestros, maestros de la palabra, maestros que conocían la Biblia. Y el Señor era llamado maestro también, maestro. Y le preguntaban acerca de las Escrituras. Maestro, ¿es lícito esto? Maestro, ¿es lícito lo otro? ¿Qué tú dices de esto, maestro? Gloria a Dios. Mira que Moisés mandó a hacer esto. Abraham, nuestro padre Abraham, ¿qué te parece a ti, maestro? Y lo que se movía era el ministerio de maestros. Y luego vemos a Cristo reuniendo 12 personas y estableciéndolos como apóstoles. Y empieza el ministerio apostólico, pero todavía estaba el ministerio de maestro. El ministerio de maestro. Porque ahora había que enseñar, ahora había que instruir. Ya las bases estaban fundamentadas, ya los profetas habían tirado un fundamento de la palabra de Dios. Y los apóstoles se iban a encargar a tirar fundamento de la iglesia. ¿Y qué era lo que había que hacer después de esto? Enseñar sobre lo que ya estaba fundamentado. Ya no podíamos empezar a crear, a volvernos locos de tirar otro fundamento. Pablo dijo, yo no puedo tirar un fundamento donde ya otro tiró otro fundamento. Ya el fundamento fue tirado. La Biblia dice que nosotros tenemos que ver cómo edificamos sobre ese fundamento, porque los fundamentos ya fueron tirados. ¿Ok? Ya fueron establecidos. No nos podemos volver locos, empezar a inventar cosas raras. De Dios me dijo y Dios me acaba de revelar algo nuevo. No. Ya todo está listo. La Biblia está allí. Tenemos que trabajar. La Biblia dice que cuando nosotros hablemos conforme a la palabra de Dios. No conforme a nuestros pensamientos, a nuestro criterio. No, conforme a la palabra de Dios. No nos podemos salir de la palabra. Porque la palabra de Dios es la verdad absoluta de Dios. Cristo dijo, Padre, guárdalos en mi palabra. Mi palabra es la verdad. O mejor dicho, lo dijo de esta manera, guárdalos en mi verdad. Mi verdad es mi palabra. Entonces la verdad de Dios
es su palabra. Y tenemos que caminar conforme a su palabra, no conforme a lo que piensa el hombre, no conforme a lo que siente. Yo pienso, yo creo y yo siento que esto debería de ser así. No, es conforme a la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, en el presente, en ese contexto histórico, vemos a Pedro. Todavía estaba el ministerio de maestros y suelta una palabra y dice: como habrá entre vosotros falsos maestros. No dijo falsos profetas, dijo falsos maestros. Falsos maestros que introducirán encubiertamente. ¿Cómo será eso encubiertamente? Algo en secreto, clandestino, fingidamente, que la gente no se dé cuenta. Una mentira disfrazada de una verdad. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que hacen? Agarran un texto de la Biblia, un texto, y lo descontextualizan completamente. Pero agarran ese texto y lo convierten en otra verdad para ellos. Entonces ya no existe una verdad absoluta de Dios, sino varias verdades. Y como la gente que dice por ahí, porque Cristo murió por la verdad. No, Cristo no murió por la verdad. Él es la verdad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, habrá falsos maestros que introducirán. Véanlo como lo dice. Van a introducir algo. ¿Qué se introduce? Algo que no estaba. Algo que no estaba allí, lo meten. Encubiertamente. Encubiertamente es que la gente no se dé de cuenta. Que no se dé de cuenta. Encubiertamente, ¿qué era lo que iban a meter? Herejías destructoras. ¿Y qué es una herejía? ¿Qué es una herejía? Todo aquello que se opone a la verdad de Dios, que es contrario a la verdad de Dios. Cuando Dios dice esto, entonces la herejía, el que practica la herejía dice: no, así no es. Así no es así de esta manera. Gloria a Dios. A su nombre. Cambian la esencia divina de Dios. Eso es herejía. Agarrar una palabra y darle otra connotación. Y se los he dicho repetidamente aquí en este lugar. Cuando la Biblia empezó a traducirse, se empezó a meter la herejía. Palabras que no existían en el griego, en el latín, en el español, y tenían que darle algún significado más o menos que se pareciera al sonido de la verdadera palabra. Y ahí se perdía la esencia divina. ¿Cómo lo es? Cuando nosotros vemos la Biblia en Reina Valera, vemos que la palabra habla de una palabra, filacterías o filacterias. ¿Qué significa eso? Proviene del latín y significa amuleto. Y es algo que agarran los judíos, que tiene una cajita que contiene 4 preceptos mosaicos, estatutos o normas de la Torá, y se la colocan aquí en la frente con una tirita de cuero, y agarran y se ponen otra aquí y otra aquí. Pero su nombre verdadero en hebreo se llama tefilín y significa una plegaria a Dios. ¿Qué tiene que ver la palabra amuleto con una plegaria a Dios? El amuleto más bien habla sobre el ocultismo, sobre la brujería, hechicería, macumbería. No. Se empieza a perder la esencia divina. Cuando se habla de la palabra infierno, que proviene del latín infernus, que significa lugar de tormento. Y cuando usted ve a la palabra verdadera, que es el Seol, significa territorio de las almas sin cuerpo, donde van todos los que mueren. Es un territorio donde hay leyes que están establecidas allí. Están establecidas allí.
Como hay leyes que están establecidas aquí en la tierra, que es el territorio de las almas con cuerpo. Hay leyes que nos rigen a nosotros aquí. Y hay leyes que rigen acá en el otro lado. Se pierde la esencia divina. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. A su nombre. Herejías destructoras. Cosas que han metido los falsos maestros sobre la prosperidad, sobre todo eso. Y dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Mire, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llegaron a un sitio, y de repente Dios llamó a Moisés a la montaña para entregarle los mandamientos. Y tuvo que pasar allá 40 días y 40 noches recibiendo la palabra de Dios. Y cuando aquí abajo vieron que Moisés no había llegado, dijeron, ese hombre se murió. Ese hombre está muerto. Y cometieron una herejía. ¿Cuál fue la herejía que cometieron? Llamaron a Aarón, lo presionaron. Tienes que hacernos un becerro de oro. Hicieron un becerro de oro, lo fundieron, lo pusieron allí y empezaron a adorar. Y ellos decían, este fue el Dios que nos sacó de Egipto. Eso es una herejía. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Y qué fue lo que vino después de esto? Destrucción repentina. La tierra se abrió y se los trajo a toditos vivos. Porque Dios es un Dios celoso. Y la palabra está allí. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad. Nosotros andamos en el camino de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad absoluta de Dios. ¿Qué significa la palabra disolución? Usted sabe lo que significa la palabra, escúchame bien. Disolución. La palabra disolución es una mezcla. Es una mezcla de algo, de dos sustancias. Y que después que se mezcla esto, es difícil separarlas. ¿Y qué es lo que nos está hablando? Nos está hablando de la verdad. Y nos está hablando de la falsedad, de la herejía. Y lo que está diciendo es, y muchos seguirán sus disoluciones. Porque estos falsos maestros mezclarán la verdad con el engaño. Y muchos seguirán esas disoluciones. Y por causa de esto dice, el camino de la verdad será blasfemado.